Dios. Aleluya. La adoración, la honra y la gloria solo para el Señor. Y siempre tenemos que estar adorando, hermano. Aún en los momentos no muy gratos, entonces dándole la gloria al Señor. Amén. Esta noche vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 13 y vamos a aprender por la palabra el corazón que a Dios le agrada. El corazón del hombre, o sea, el hombre, el ser interior que a Dios le agrada. ¿Cuál es ese ser interior? Mateo capítulo 13, vamos a leer. Amén. ¿Listos? ¿Tienen sus Biblias, hermanos? Vamos. Cada lección que recibimos de la palabra de Dios nos ayuda a vivir de una manera muy fructífera y productiva. Dice Mateo capítulo 3. Leemos antifonalmente del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Todos, el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Señor, agradecido por tu palabra, que no solo es el pan de vida, Señor, sino también es la lámpara que nos guía en el camino para caminar exitosamente, Señor, conforme al agrado tuyo. En esta noche tú quieres hablar. Tal vez hay muchos corazones que todavía no están preparados, o de repente, Señor, no se están dejando preparar para las bendiciones que tú quieres darlos. Y ayúdanos, Señor. Humildemente queremos atender a la voz tuya cuando tú nos hablas a través de los mensajeros, de los líderes, de los predicadores, a través de las circunstancias que nos pasan, a través de alguna enfermedad. Pero ayúdanos a conocerte y a entenderte más. En el nombre de Jesús recibimos la enseñanza. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Entonces les decía, el tema es el corazón que agrada a Dios. El hombre interior que agrada a Dios. Es el terreno que Dios quiere preparar en nosotros para que seamos fructíferos, para que seamos de éxito. Por eso el versículo 8 dice: pero parte cayó en buena tierra. Ese es el corazón que agrada a Dios. Y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Ese es el corazón de éxito que quiere el Señor. Pero el Señor no está buscando un corazón que ya esté así preparado, porque el hombre no puede prepararse así solo. De repente tratamos de buscar o tratamos de prepararnos de alguna manera. Pero si el Señor no interviene, todos nuestros esfuerzos van a ser para poco. O va a ser unilateralmente, o va a ser solo para las cosas materiales. Pero cuando el Señor prepara y nosotros nos dejamos preparar, entonces vamos a hacer un buen terreno. Entonces el Señor podrá enviar las bendiciones con el método que Él quiera, con las estrategias que Él quiere. Nosotros nos dejaremos tratar, pondremos de nuestra parte, y lo que Dios quiere que se haga, se hará en nuestras vidas. Y no es poca cosa lo que Dios quiere hacer. Amén.
Pero el Señor les hablaba por parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son la forma literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía o por comparación, siempre se recibe una enseñanza, ya sea para algún tema, para algún asunto. Pero usando ese método, el Señor usaba. También dice, es una esencia, un relato simbólico, una comparación basada en una observación verosímil. Entonces, una parábola es así, es un relato figurado, una analogía, una comparación, y mayormente Dios, para enseñarnos, lo hacía a través de la flora y la fauna. Usaba a los animalitos, usaba la sementera, el grano de trigo, usaba las higueras, pero todo con el propósito de enseñarnos. El capítulo 13, versículo 34 y 35, ¿qué dice la palabra del Señor? Versículo 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca. Ahora mire, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mira lo que dijo el Señor. Desde el profeta Isaías decía: hablaré y abriré mi boca y hablaré en parábolas y les enseñaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora, eso no es el asunto, sí, ¿por qué no enseña de otra forma? No, Él es soberano, Él sabe cómo. Así es que Jesucristo, comenzó a enseñar por parábolas, pero hablaba las cosas escondidas, los misterios. Y Él quería revelar a través de las parábolas. Y las parábolas son una enseñanza bien sencilla y bien clara para comprender, porque se hace comparaciones. Pero hay gente que no le gusta la enseñanza sencilla. Quiere que se haga complicada. No, y si la ciencia no dice, yo no creo en Dios. Si la ciencia no lo demuestra, no creo en Dios. La evolución, que no es ciencia, que no es demostrable, está bien aceptado, y ahí están los libros. Pero tratándose de las cosas del Señor, no, quiero que se demuestre, que se diga así, asá, las ecuaciones y todo. Pero a Dios le plugó enseñar o hablar del reino acerca de parábolas, enseñanzas sencillas. Pero los orgullosos no querían ni quieren a su manera. Entonces, las parábolas nos enseñan que Dios tiene su método divino. Dice en Hebreos 1, está cerca ya para finalizar el libro, cerca Apocalipsis. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios sabe cómo hablarnos. Cuando estaba en la tierra, empezó a hablar con parábolas, los misterios. Entonces, Él empezó, y el tema fundamental era el reino de los cielos, el reino de los cielos. ¿Y por qué ese tema, el reino de los cielos? Porque el reino de los cielos se había perdido en el huerto del Edén. Es una cultura, la cultura divina. Cuando Dios creó al hombre, cómo tenía que comportarse el hombre, cómo tenía que desenvolverse, desarrollar, cómo tenía que hacer empresa,
cómo tenía que extraer las riquezas en el subsuelo, cómo tenía que explorar todo eso, transformarla, y cómo tenía que poblar la tierra, gobernarse. Todo eso se perdió porque nuestros primeros padres hicieron caso a Satanás. Entonces entró la cultura del reino de las tinieblas. Se trastornó, las cosas se pusieron de cabeza. Entonces el hombre a lo malo empezó a llamar bueno y a lo bueno malo. Entonces Jesucristo viene a traer la cultura del reino de los cielos, la cultura que realmente Dios quiso para el ser humano. Por eso se habla del reino de los cielos. Yo les repito muchas veces, nuestra cultura no es original de lo que somos. No hablamos muchos el quechua, el aymara, hablamos español y eso no es nuestra lengua original, pero eso es una huella que nos dejaron más de 500 años atrás. Los que vinieron de Europa, de España, dejaron una huella tan fuerte de su reino que aquí lo tenemos. Entonces, el reino de las tinieblas, dice 2 de Corintios capítulo 4, el príncipe de las tinieblas, él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les alumbre la luz del evangelio de Jesucristo. Entonces, Jesucristo viene ahora trayendo el reino de los cielos y quiere enseñar de una manera muy clara, porque aquel que entiende el reino de los cielos y recibe el reino de los cielos es una persona rica, integralmente rica, rico espiritualmente, rico materialmente, rico corporalmente, lleno de salud. Y si pasan pruebas, sabe y entiende por qué pasan esas pruebas. Es más todavía, vamos a ver los propósitos de la parábola. Versículo 35, propósito de la parábola: revelar los misterios, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Qué importante, hermano, es saber algunos secretos. Así le llamamos, ¿no? Secreto para algo. Una vez, recién estaba mi carrito nuevecito y me hizo un escándalo en la calle, pues. Empezó la alarma y no podía controlar. Yo estaba desesperado. No podía abrir tampoco la puerta porque estaba cerca de una torre de radio. Entonces pasó por ahí un señor y me dice: ábrenlo con la llave. Yo le digo: no, pues que va a ser más escándalo. Abre nomás y váyase más allá, y allá no va a tener efecto esta antena. Me dijo: vaya ahí, para y usted lo apaga, tranquilo. Y será por un rato nomás que hace bulla. Y verdad, pues fui así, y ahí me paré y empezó a funcionar el control. Ya está. Otra vez le pasó a mi hijo en Arequipa. Desespera eso, pues, en plena calle, que la alarma esté fuerte y la gente se molesta. Así es que uno de sus amigos se acercó, vino y le dijo: hay que sacar el chip. Le saca el chip, tiene un chip así como en los celulares. Saca el chip y listo, ya no funciona. Más allá lo vuelves a poner. Cuando te sacan del apuro y tú no sabes cómo estás desesperado por algo, y alguien te dice: no, eso se hace así. Es como que un secreto revelado para que te saque de la situación crítica en que está pasando. Entonces Dios nos vio a los seres humanos metidos en problemas, múltiples problemas. Entonces Dios dijo: pero estos se han metido en problemas por desobedecerme. Pero yo voy a enviar a mi hijo para que mi hijo les enseñe los secretos de esas cosas, para que ellos, sabiendo eso, aprendan a caminar victoriosamente en el camino de salvación, en el camino del evangelio. Entonces la parábola nos enseña la revelación de los misterios, de las cosas ocultas. Otro, despierta el interés de los oyentes. ¿Qué dice el versículo del 1 al 9? El sembrador salió a sembrar. Es una parábola que está usando. Y echó la semilla, y la semilla del trigo. Pero la semilla cayó en 4 tipos de terrenos. Uno era el terreno donde caminaba la gente, junto al camino. Otro
el terreno en pedregales. El que estaba junto al camino salió, brotó, y como la gente caminaba mucho, lo pisoteó y ahí se quedó. No estaba preparado el terreno. El segundo, sobre los pedregales, cayó y brotó rápido. Pero a poco tiempo, como no tiene tierra y no tiene raíz, se desapareció. El tercero cayó entre espinos y brotó la plantita de trigo. Pero los espinos crecieron más rápido y la ahogaron a la plantita de trigo. No distraiga, hermanita, por favor. Y ahogaron a la plantita de trigo. La ahogaron. Y ahí quedó. Pero el cuarto cayó, ¿dónde? En un buen terreno. Y produjo. Pero cuando el Señor habló sobre la parábola, había dos tipos de oyentes. Uno los discípulos y otro la gente, la multitud. Estaban frente a una playa. Cuando terminó de hablar sobre la parábola, la multitud se preguntaba entre ellos, ¿qué dijo? ¿Qué quiere decir? No sé, le dice uno de ellos. El otro dice, ¿has entendido? No. El otro, ¿entendiste? No, no lo he entendido. Vámonos. Ahora los discípulos se preguntaron, ¿entendiste? No. ¿Tú? Tampoco. Vamos a preguntarle al maestro. Miren esos dos tipos de personas. Unos no lo entendieron, pero no les importó. No les interesó. Y al que no le interesa, ni siquiera pone de su parte, así no haya entendido en la primera, no hace algo más por comprender, por indagar, por acercarse al Señor, por buscar de alguna manera comprender los asuntos de nuestro Creador, del Padre, entonces lo más simple se le hace complicado. Se le complica tanto que empieza a enredarse en lo que no entiende. Pero los discípulos tampoco entendieron. Pero ellos dijeron, vamos donde Jesús. Mira, en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. La misma parábola, pero para entender con claridad. Lucas 8, versículo 9. El 8 dice, terminando, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oído, oiga para oír. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, maestro, ¿qué significa eso de las parábolas? Ahora estamos en Mateo 13. Mateo 13, no lo pierdan. Y en Mateo 13 dice el 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, igualito, maestro, explícanos, no hemos entendido. Los otros tampoco entendieron y se fueron. Pero estos no entendieron y buscaron al Señor. Ahí está la diferencia. Estos que no entendieron y se fueron, dice Jesucristo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque cuando vino Jesucristo vino para la salvación, pero muchos tropezaron en Jesucristo por no acercarse a Él, por no esforzarse, por no interesarse para indagar más del Señor. Entonces los discípulos le dijeron, maestro, explícanos, no lo hemos entendido. Entonces el Señor comienza a hablar del versículo 11, Mateo 13, y les habla acerca de los otros oyentes, que al no haber entendido, por la dureza de su corazón, versículo 15, porque su corazón se ha engrosado, quiere decir, se ha endurecido, porque siempre que escuchan de Dios y no le entienden, no le importa. Siempre que oyen de Dios, hasta no les interesa. Y hasta lo declaran. U otros disimuladamente se retiran cuando ya se está hablando del Señor. Entonces, esa gente va a endurecer su corazón más y más duro va a ser. Y cuando ven el mensaje de Dios, por más sencillo que sea, no lo van a entender.
Pero estos discípulos se interesaron. Entonces, versículo 18 al 23. Entonces el Señor les explicó lo que significa el sembrador, la semilla, los 4 tipos de terreno. Y le dijo, el primer terreno es junto al camino. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando oye la palabra, no le entiende y ni hace nada por entender, no hace nada por buscar a comprender. Imagínense, hermano, vamos a dar un examen y vamos a leer. Leemos y no entendemos. Entonces le digo al profesor, ¿sabe qué, profesor? Yo no voy a dar examen porque no le entiendo. Tiene que buscar, pues, hermano, en el diccionario. Tiene que buscar las palabras que obstaculizan el entendimiento. Tienes que volver a leer. Tienes que concentrarte. No sé si estás atendiendo otra cosa, pero tienes que ser interesado. Entonces aquí el Señor le dice, el primer terreno significa a esos que oyen la palabra y como no la entienden, no les importa. Entonces viene el diablo, lo poquito que estaba sembrado, roba. Y luego se va. Y este no prospera. El segundo, aquello que fue sembrado, versículo 20, en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí. Ese es el problema. Terreno de pedregales. No tiene raíz. ¿Qué quiere decir que no tiene raíz? Muy superficial. Yo les digo, cuando ustedes reciben la palabra de Dios los domingos, esto es superficial. Yo no tengo mucho tiempo para ahondar. Pero cuando ustedes vienen al discipulado, eso no es un programa de la iglesia, eso es bíblico. Jesucristo llamó a los 12 y les hizo sus discípulos. Y 3 años y medio anduvo con ellos de día, de noche, de un lugar a otro. Les enseñaba una y otra cosa, una y otra cosa. Y cuando Él se fue, los discípulos se quedaron consistentes. Y ahí comenzó la iglesia de Jesucristo y vive hasta ahora. Ha tenido muchas persecuciones y sigue viviendo. Ha tenido muchas confrontaciones, sigue adelante. La Biblia fue quemada en muchos tiempos, sigue la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ha tenido fundamento, ha tenido raíz. Entonces, hermano lindo, para que tú no seas hoy día alegre, hoy día cantando, hoy día hablando del Señor y mañana dando mal testimonio, para que el diablo no se aproveche de tu debilidad, tienes que interesarte. Los programas que tiene la iglesia no es un mero programa por fastidiarlo, por molestarlo. Es para que usted aprenda más la palabra de Dios. Usted dice, pero yo no tengo tiempo, pastor. Hágalo, haz algo. No vienen los que tienen tiempo. A pesar de que no tenemos tiempo, hacemos un esfuerzo. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios en Colosenses 5 o Colosenses 3? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas del Señor. Y luego entonces las que están en la tierra atenderemos adecuadamente con la bendición de Dios. El tercer terreno, Mateo 13, lo que fue sembrado entre espinos. Ellos oyeron, los 4 oyeron la palabra. Y dice, oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 23 del 13, versículo 22. Y ahora el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Los 4 oyeron. Pero ¿qué más dice? Y entiende la palabra. Hay que poner empeño para entender la palabra. Hay que saber preguntar, hay que saber anotar, hay que sacar lapicero. Hay que tener un cuadernito,
Se nota que está usted muy interesado. Va a ver el interés de los discípulos. Y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Da fruto. El que es un buen terreno preparado, da fruto. Entonces se ve su ministerio, se ve en su familia, se ve en su negocio, se ve en su empresa. Donde está es una bendición. Y cuando pasa por ese lugar, siempre hay una bendición que ha dejado. Hay un antes y un después. Nunca pasa por pasar. Hay cosas que deja bendición. Dice, este pasó por acá. Y cuando pasó no había esto, no había esto. Ahora hay esto. ¿Se dan cuenta? Pero cuando uno es interesado, entonces el Señor les explicó. Y los discípulos dijeron, qué bonito, qué bueno. ¿Entendiste? Sí, tú, yo también. Entonces Jesús le dice, ¿entendieron? Sí. Ahora viene otra. Versículo 24. Les habló la parábola de la cizaña. Un hombre sembró buena semilla en su campo, el trigo. Pero mientras está durmiendo el hombre, vino el enemigo y sembró cizaña, que se parece al trigo. Entonces dijeron sus trabajadores, sus siervos, Señor, alguien ha sembrado cizaña y está creciendo juntamente con el trigo. ¿Lo arrancamos la cizaña? Y el Señor dijo, no arranque. Porque si arrancan la cizaña, como se parece mucho al trigo, de repente arrancan el trigo. Déjalo nomás. Cuando ya viene el tiempo de la cosecha, yo voy a decir a los expertos, saquen primero la cizaña con cuidadito, átenlo para quemarlo y el trigo a otro lado. Y ahí están oyendo de nuevo la gente y los discípulos. Ahora versículo 31, otra parábola. Le habla de la parábola de la semilla de mostaza. Es la más pequeñita entre todas las semillas, pero cuando crece, se hace como un árbol. Siendo una hortaliza, se hace como un árbol. Vienen las aves, hacen sus nidos y muchos animalitos encuentran ahí su sombra y de su fruto, etc. Les habla de la mostaza. Cuando crece, siendo pequeñita, cuando crece, beneficia a todos. Versículo 33. Habla de la parábola de la levadura. Un hombre o una mujer estaba en una panadería, está trabajando y quiso robarse un poquito de levadura. Y dijo, levadura, lo voy a esconder en esta masa. Lo escondió en la masa. Ahí lo metió. Y de pronto la masa empezó a inflarse y todos se dieron cuenta que estaba escondido ahí la levadura. Así es el reino de los cielos, le dice. ¿Cuántos van? ¿Cuántas parábolas? Después del sembrador, ¿cuántas parábolas van? La cizaña, la mostaza y la levadura. Entonces, terminó de enseñar las tres y se preguntaba todo, ¿entendiste? No he entendido. No, dice, no entendí. ¿Qué me importa? Vámonos. Los discípulos, ¿entendieron? Sí, dice, de mostaza, eso he entendido. Después eso, oye, de la levadura también lo entendí. La cizaña, no lo entendí. Tú, yo tampoco. Vamos. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. La de la mostaza, ya la de la levadura, ya la de cizaña nos faltó, Señor. Explícanos. Y el Señor les explica. Mientras los que se fueron, los otros no sabían ni del sembrador, ni de la cizaña, ni de la mostaza, ni de la levadura. Y esos afuera estaban enredados en sus problemas, no entendían nada. Y como no entendían nada, usaban el método de este mundo, cómo hacernos ricos, escondiendo dinero, robando, coimeando, mintiendo. Porque no le entienden al Señor. Y como no le entienden, como ellos hacen, creen que todos hacen lo mismo. Entonces ven la iglesia grande y dice, bastante gente, mira, sí, a la vista que ellos son así. Claro, creen que como sus métodos, como decía mi mami, cada ladrón piensa su condición. Creen que todos son iguales. Pero no se dan cuenta ellos que cuando uno entra
al calor. Jeremías 29. Cuando uno entra en la comunión con Dios, ¿qué dice? Jeremías 29. ¿Por qué nos enseña el Señor eso? Jeremías 29, 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No entiendo algo, y ahí estoy conversando con el Señor. No entiendo lo otro, converso con el Señor. No presumo, pues, hermano, que lo sé todo. Seguro que hay cosas que ya pasan y yo tengo que responder de esta manera, pero de pronto me encuentro con una muralla. Pero yo he aplicado lo que creo que está bien. Pero el Señor nos habla de muchas maneras para depender de Él. Entonces el Señor le ve a sus discípulos, dice: bueno, esta otra gente que no ha entendido se va. Pero estos discípulos, ahora que les he dado 3 parábolas, han entendido 2 y una no, la de cizaña. Y como ellos quieren entender todo, vinieron a mí y me dijeron: Señor, explícanos lo de la cizaña. Muy bien. Ahora le dice: vamos a ver, en la tercera, versículo 36, o el versículo 44. Y el Señor les habla el tesoro escondido. Y le dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre que estaba trabajando en el campo halló el tesoro y se dio cuenta y preguntó al dueño del campo si había alguien. No había nadie, y lo enterró el tesoro que había encontrado, y va donde el dueño del campo y le dice: jefe, ¿no quiere vender usted su chacra? Y el dueño le dice: pero ¿cómo? Si tú eres solamente un peón, ¿me vas a comprar la chacra? Sí, pues estoy interesado en su chacrita. Pero él sabía que había un tesoro. Bueno, le dice: mira, si tú me quieres comprar, eso va a costar tanto. No importa, le dice, no importa. ¿Seguro? Sí, no importa. Entonces vamos a hacer el trato de la compra y venta. Sí, muy bien. El agricultor vende todo lo que tiene, sabe lo que hay escondido, y luego va, le compra, y una vez que le compró, saca el tesoro y tiene más ganancia. Segunda parábola, versículo 47 o el 45. Ahora le dice: esta parábola habla acerca de un experto. Ya no es de cualquier agricultor, un experto. Versículo 45. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Él se lo sabe ya. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Muy bien. Tercero, la red. El reino de los cielos es semejante a un hombre, un pescador, que va a la playa o va al mar y echa su red y saca todo tipo de peces, de pescados, y una vez que está afuera, saca lo bueno, lo separa, y lo malo y el desperdicio lo bota a un lado. Entonces ahí están los oyentes y los discípulos. Y uno de los oyentes dice: ¿entendieron? No, le dice, siempre que venimos donde este Jesús no le entiendo nada. Vámonos. Y se van. Una vez conversé con un taxista allá en Lima, y ve mi Biblia, porque yo estoy con la Biblia. ¿Usted lee la Biblia?, me dice. Sí, le digo. ¿Entiende? Claro. Yo no le entiendo, me dice. No le entiendo. ¿Por qué crees que no le entiendo? Me dice, ¿tú tienes algún otro libro así junto a la Biblia para entender? Mira, le digo, le hago un ejemplo. Cuando yo estuve en un hacienda minero trabajando, un día fui a recoger las cartas que mandaban, y ahí decía Pedro Díaz O. Entonces yo supongo que era Pedro Díaz Horna. Le digo, tengo una carta, y me entregan la carta. Voy a mi casa, abro, dice la chacra, las vacas,
Mi papá no tenía vaca ni chacra. Le han vendido al Doroteo. El Doroteo, mire, está en problemas, no quiere, que dice que su cabra no. ¿Qué? Esto no es nada familiar para mí. Entonces lo envuelvo, lo llevo, pues, hermano. Señorita, le digo, mira, por equivocación he recogido una carta que no es mía. Aquí en el campamento habrá Pedro Díaz aparte de mí. Sí, me dice, es el señor Ortiz, Pedro Díaz Ortiz. Ah, mira, le digo, su carta debe ser esto. ¿Pero por qué? ¿Cómo sabe usted? Es que lo que dice acá no tiene que ver nada conmigo ni con mi familia. No le entiendo. Ah, me dice, señor, usted tiene que devolverle a él porque ya usted ha abierto la carta. ¿Dónde vive? Bueno, fui pues, hubo un toque en la puerta. Señor Pedro Díaz, sí, yo también soy Pedro Díaz, le digo. Oiga, le digo, mira, por equivocación he abierto su carta porque ahí dice Pedro Díaz, yo soy Horna, sin H. Y ahí dice pues la vaca, y se empezó a reír, ya entramos, ahí nos conocimos todo. Cuando yo no acepto a Cristo como mi Salvador, esto no es familiar, hermano. Yo le decía al taxista, para que tú entiendas bien, acepta a Cristo como tu Salvador. Una muchacha que le gustaba mucho la lectura, ya en su matrimonio se casó con un varón de otra nación, de otro continente. Y cuando ya está en el matrimonio, ella se sorprende de algo. Se sorprende de un libro. Le dice, ¿este es tu libro? Le dice a su esposo. Su esposo era maestro y había escrito algunas obras. A propósito, el esposo de Mari Moreno escribe bastantes libros, pero claro, en inglés, en Canadá, pues. Entonces, este varón había escrito varios libros, no muchos tal vez. Pero ella le dice, ¿este es tu libro? Sí, le dice. ¿Por qué? Porque yo estaba leyendo este libro. ¿No lo terminaste? No, porque cuando comencé, dijo, me gustó mucho, me interesé, pero después hay cosas que no le entendí y lo dejé. Ah, no me digas. Sí, pues, le dice, pero es tu libro. Sí, ahora voy a leer. Y cuando empezó a leer, entendió muchas cosas porque ya se conocían de años en el noviazgo, ya le era muy familiar muchas cosas. Cuando uno está en Cristo, rompe la barrera del oscurantismo. 2 de Corintios, capítulo 4. Creado por Satanás, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿ve? Y el evangelio es buenas noticias, buenas nuevas. El evangelio es el secreto que era antes un misterio para tu vida fructífera, ahora revelado en Cristo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, si hay cosas que uno no va entendiendo en la vida, aún en la vida cristiana, Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, habla que el Espíritu Santo que vino a nosotros, Él nos enseñará todas las cosas. Él nos guiará a toda verdad. Él nos consolará. ¿Y sabe qué pasa? Cuando uno más se va acercando al Señor, se desarrolla en nosotros algo que cualquiera no lo tiene. Se llama discernimiento. A ver, repitan. Una vez más. ¿Sabe cuál es el discernimiento? Discernimiento es entender lo que no es claro con normalidad. Otro es evidente, es obvio. Pero hay cosas que no están bien complicadas. Pero aquel que tiene comunión con Dios discierne. Y eso ya tiene que ver con los sentidos espirituales. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Qué dice? Mateo 13:9. El que tiene oídos para oír,
Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 7. ¿Qué dice? Lean los de esta fila, lean ustedes. ¿Qué dice? Ahora ustedes de allá, ustedes de allá. El versículo 11, lean ustedes. Apocalipsis 2, 11. ¿Qué dice? Ahora ustedes de allá, del comedor, versículo 17, ¿qué dice? Los del mezanine, lean capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice? Vuelven ustedes a leer capítulo 3, versículo 13. ¿Qué dice? Leemos todos el versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿De qué oído está hablando? ¿De esto? Oído espiritual. Cuando Pablo oyó la voz de Dios, Hechos 9 dijo: los que estaban conmigo se asustaron, vieron la luz, pero no oyeron. Yo oí. Cuando tú y yo nos ponemos interesados en las cosas de Dios, desarrolla el oído espiritual. Hechos capítulo 16. Y cuando desarrolla el oído espiritual, la lógica puede decir algo, pero el espíritu te está diciendo: no. Pero la lógica dice así: no, no seas tonto. No, porque el espíritu está sobre la lógica y te guía a toda verdad. Pero este muchacho, él es de ojitos azules, no me gusta, mira, blanco, tiene casi 2 metros. Y el Espíritu Santo dice: no, pero mira que esto que el otro me ha regalado un anillo. No, pero mira que tiene buen trabajo. El Espíritu Santo te dice: no. Y por algo te dice, Hechos capítulo 16. En la empresa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y estás orando, el Espíritu Santo dice: no. O el Espíritu Santo: sí, está bien. Pero guía al Espíritu Santo. Hechos 16. Pablo está yendo a predicar la palabra. Eso era su función. Versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Hablar la palabra. O sea, ¿qué va a hablar? La palabra de Dios. ¿Y cómo es posible si Pablo tiene el ministerio de hablar la palabra de Dios y llega a Turquía, Asia, que era la provincia romana en ese tiempo, y ya va a hablar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le dice: no hables? Y Pablo dijo: hermano, desconecten los equipos, desconecten, hermano, el Espíritu no quiere que prediquemos. Y yo hubiera estado y le hubiera dicho: no, reprende al diablo, el diablo no quiere que prediquemos. Pero él era tan fino en los oídos espirituales que discernía, entendía que el Espíritu le está diciendo no, por más que lo que iba a hacer era bueno. Cuando un cristiano tiene plena comunión con el Espíritu Santo, es interesado, el Señor te enseña a escoger y a discriminar entre lo bueno y lo bueno. Te vuelves tan fino que no solamente distingues entre lo malo y lo bueno, sino lo bueno y lo bueno. Entonces Pablo dijo: no dijo. ¿Qué más dice? Versículo 16. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió en Bitinia y le dijo: no. Y Pablo dijo: ¿qué pasa? El Espíritu no quiere que predique acá. ¿Qué está pasando? Pero él sabía que era el Espíritu. Y cuando fueron a Troas, ese está en 2 Corintios 12 o 2:12, para que no digan: no, ahí no dice que no. Y cuando fueron a Troas, él relaciona
con el reencuentro con Tito, y como no viene Tito, el Espíritu le hace sentir que no está bien, mejor no predica. Y no fue en Asia, no fue en Bitinia, no fue en Troas. Y él dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué el Espíritu no quiere? Otro que no ora diría: es el diablo, hermano, el diablo. Solamente el diablo no le gusta que prediquemos la palabra. No. ¿Se da cuenta? Que cuando uno está en relación con Dios, no solamente te dice de las cosas malas, sino aún de las cosas buenas, porque tiene algo mucho mejor que eso. Cuando él estaba durmiendo, versículo 9, el 8 y 9, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio de Europa estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa, Macedonia, y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciemos el evangelio en otro continente, ya no de pasito corto, sino algo mucho mejor. Pero a veces uno: no me quiero quedar con esto, no, yo me quiero quedar con esto, no, Señor, esta es la bendición. Consulta con el Señor, consulta, habla. Los discípulos no entendían la parábola, y a veces entendían parcialmente, pero se acercaban al Señor. Mateo capítulo 13, volvemos. Entonces, en la primera no entendieron nada, y fueron a Jesús y le decían: enséñanos del sembrador. Y les enseñó del sembrador los 4 terrenos, y el cuarto era el fructífero. Luego le enseña 3 parábolas: la cizaña, la mostaza y la levadura. Ellos entienden la mostaza y la levadura, menos la cizaña, y le dicen: Señor, la de la cizaña no entendimos. Ahora el Señor les prueba siempre para preparar el corazón, para ver nuestro corazón. ¿Ustedes sabían qué programa hubo esta semana? ¿Qué era toda esta semana? Semana de oración. Todos venimos de 7 a 8 orando, intercediendo. Cada mes, la primera semana de cada mes es semana de oración en la noche. Todos los días hay culto a las 5 de la mañana. Pastor, no puedo venir. Dile al Espíritu Santo que te levante y ahí en tu casa comienza a orar para adelantarte al diablo orando. Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y yo honro a los que me honran, dice 1 Samuel. Tú le buscas a Dios porque hay cosas que no entendemos así nomás, y con humildad le decimos: Señor, no entiendo, pero ayúdame, Señor, en esto. Y ahora el Señor les enseña la parábola del tesoro escondido. El agricultor que descubrió que había tesoro, compró la chacra y ahí estaba el tesoro. El segundo, el mercader, que era un experto en buscar buenas perlas, y habiendo encontrado y convenido con el negocio, vendió lo que tenía y compró. Y el tercero, el que fue al mar, echó su red, sacó muchos peces y pescó, y escogió entre lo bueno y lo malo desechó. Versículo 51. ¿Qué le dice Jesús? Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Qué respondieron? Primero, estaban como los otros, no entendían nada, pero se acercaron al Señor. Luego entendieron parcialmente, una parte y la otra parte no. Los otros se fueron, pero ellos se acercaron al Señor. Ahora el Señor les sigue enseñando, y el Señor les pregunta: ¿entendieron? Y ellos dijeron: sí, Señor. A veces tenemos que entender con luchas, con pruebas,
A veces tenemos que entender con una enfermedad. A veces tenemos que entender cuando brama el Señor, en la tempestad, cuando la tierra se mueve. Mira, yo estaba en estos días en Arequipa, 2 días, 3 días estaba en Arequipa. Y estoy orando por una y otra cosa y se me cayó pues la billetera, mi brevet, mi DNI, más que nada eso. Y me molesté un poco. Oh, yo ahora estoy con el carro aquí en Moquegua y voy a la comisaría, le digo, señor, ¿sabe qué? Lo he perdido mi brevet. Mira, me dice, el que recibe las denuncias por licencia de conducir no está porque es el Día de la Mujer y están reunidos. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo voy a Moquegua? No sé, señor. ¿Por qué y ahora el DNI? Ay, breve. Y el Espíritu Santo me dice, tranquilo. ¿Cómo me voy a poner tranquilo? Si se me ha perdido la billetera, aunque no mucha plata. ¿Cómo me voy a poner tranquilo? Tranquilo. El diablo te está queriendo molestar. No le hagas caso. No le hagas caso. Te está queriendo molestar. Respiré. Mami, sí. Salimos a pasear, hijita. No voy a cocinar. Vamos, te invito a la comida. Vamos. Vamos, hija. Vamos. Se cree el diablo. Una billetera. ¿Qué pues un DNI, hermano? ¿Qué pues ya una licencia? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Qué pasó? Se perdió, pues. Renegando va a aparecer. Y después va a estar con mal humor. Vamos, hija. Fuimos tranquilos. Y de madrugada salimos para acá. Ya. El diablo no tiene por qué robarnos la paz. Jesucristo quiere preparar nuestro terreno. Termino diciendo, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, tú y yo tenemos que ser buena tierra, buen terreno. Este es el que oye y entiende la palabra. Entiende porque busca, quiere. A pesar de sacrificio, a pesar del viento contrario, no importa, busca. A pesar que te dicen cucufato, no importa, no interesa. Yo quiero más del Señor. Yo quiero más del Señor. Yo quiero caminar con Él. Yo quiero testificar de Él. Yo quiero respirar de Él. Yo quiero compartir a otros de Él. Ese es el que entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cómo será Él? Termino, versículo 52. Versículo 52. Por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Todo es valioso. Mi historia, valioso. Aleluya, gloria al Señor. Doy mi testimonio y aunque mi vida pasada fue oscura, pero lo capitalizo y toca el corazón de muchas vidas. Mi dolor, mi sufrimiento es un capital. Llegué a Arica hace muchos años, cuando me quedé viudo. Y me invita un pastor. Llego y el pastor no está. Es una iglesia pequeña. Entonces yo predico y todo muy bien. Al siguiente día me voy. Le digo, me despido del pastor. Y una ancianita me dice, allá atrás, dile al pastor, me voy. ¿Qué tal, pastor? Sí. Pero no toca la puerta, dile nomás. Pastor Jaime, pastor, gracias por la invitación, me voy. Ya, hermano, ya. Los diáconos le han atendido, ya, será hasta la próxima. Pastor, ¿por qué no me va a dar la mano? Pastor, ¿por qué no puede salir usted? ¿Está enfermo? Y hay unos diáconos vienen y me dicen, no, por favor no converse, ya le hemos atendido. Y la ancianita me hace seña pues para ir. Yo voy, ¿qué ha pasado? El pastor se quiere ir y se pone a llorar. Lo bueno que hemos estado trabajando se va a ir porque su mujer ha muerto. ¿Cuándo? Hace un mes. Pastor Jaime, ¿sí? Soy el pastor Pedro. Ya no se va a ir. Pastor, y yo le entiendo lo que usted está pasando. Abrió la puerta. ¿Qué cosa? ¿Usted es tan ligero para decir que me entiende? ¿Usted sabe lo que ha pasado? Y yo le digo,
mi esposa acaba de morir. Me jaló, cerró la puerta y los dos estamos ahí. Yo estoy llorando, le estoy ministrando y él está recibiendo la palabra de Dios. Es como un buen padre que tiene riquezas de lo viejito y de lo nuevo también. Póngase bien. ¿Usted quiere conversar con el Señor? ¿Quiere entenderle más al Señor? ¿Quieres conocerle más al Señor? ¿Quieres andar de corazón a corazón con el Señor? Que cuando estás en el camino, por más que tú no tengas mala intención, pero estás en un camino equivocado, no es correcto, no necesariamente que te vas al infierno, no, pero una resolución, una decisión no muy buena, quiere decir que en el camino te corrige el Espíritu y te diga: no, hijito, no, hijita, pase por acá, yo voy a orar con usted. Ven acá. ¿Estás interesado en las cosas del Señor? Ven. El Señor está viendo tu interés ahora. Ven acá adelante, yo quiero orar contigo unos momentos.